Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, damos inicio a la jornada Sentencias con Perspectiva de Género, organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia y declarada de interés académico por el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Esta actividad está siendo transmitida vía streaming a través del canal de YouTube de la Suprema Corte. Cuenta con la presencia de personas de todo el país y podrá ser visualizada posteriormente por dicho canal de YouTube. La exposición estará a cargo de la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci y a continuación escuchamos las palabras de apertura de la doctora Hilda Kogan. Buenas tardes a todos y todas. Feliz día para todas las mujeres. Muy feliz de poder presentar y tener con nosotros nada menos que a Aida. Lo único que quería decir es que esta recurrente cita que se da en varios espacios para conmemorar el Día Internacional de la Mujer es la reiteración que demuestra la constante renovación del compromiso asumido para erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. No obstante, seguimos siendo testigos de la muerte de mujeres, adolescentes y niñas a diario. Todos los días muere una mujer a causa de violencia de género, lo que quiere decir ni más ni menos que todos los días una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer. En este sentido, como parte integrante del Poder Judicial, entiendo imprescindible prestar atención en todas las materias y fueros, ya que puede existir violencia de género solapada hasta en un accidente de tránsito. Esto significa juzgar con perspectiva de género, y de eso nos va a hablar la doctora Aida Kemelmacher. Presentar a la doctora Aida implica simplemente decirle gracias, Aida, por ayudarnos. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación que nos permite estar juntos una vez más, un 8 de marzo, simplemente para visualizar toda una historia que lamentablemente se perpetúa todavía en algunos ámbitos, pero que no podemos desconocer los grandes frutos que han tenido la lucha de muchas mujeres y de hombres en favor de esta igualdad. Me pidieron que hable, como ya lo ha anunciado la doctora Kogan, sobre sentencias con perspectiva de género. Así que vamos a ver si podemos responder a las expectativas que pudo haber generado esta convocatoria. Entonces, bueno, acá yo he puesto un péndulo, ¿sí? Un reloj de tiempo, pero pendular, que va de un lugar al otro, porque leemos noticias de las más diversas, ¿no es cierto?, que van de un extremo al otro. Por ejemplo, no hace tanto tiempo, en agosto del 2019, ¿sí? No es el medioevo, nada que se le parezca. Fíjense esta noticia que veíamos en los diarios: la Corte Suprema, no cualquier tribunal, la Corte Suprema de este país, Bangladesh, que está tan alejado de nosotros, pero que existe en el mundo. Entonces dice, la Corte Suprema ha sentenciado que las mujeres ya no tendrán que declarar si son vírgenes en los certificados de matrimonio. Fíjense usted qué cosa tan absurda para cualquier mentalidad de los que me está escuchando esta tarde. ¿Y por qué la Corte Suprema ha llegado a decir eso en este país, en Bangladesh? Porque, bueno, es la victoria de un grupo de mujeres que buscaban proteger, ¿qué? La privacidad de la mujer. Pero no solamente la privacidad, preservarla de la humillación. Y esto, que a nosotros nos parece algo tan sencillo de resolver, fue un pleito que duró 5 años, ¿sí? ¿Y qué decía la ley? Porque este es el problema. No son solamente las prácticas, sino que las leyes recogen esas prácticas y las aceptan como legítimas. Las leyes matrimoniales de Bangladesh obligaban a la novia a que dijese, y de esto se dejaba constancia en el certificado, si era virgen,
la palabra que ellos utilizan es kurami, en bengalí, si es virgen, viuda o divorciada. La Corte de Bangladesh dijo, no, bueno, ahora, a partir de ahora, no va a decir si es virgen, viuda o divorciada, sino que va a decir soltera, viuda o divorciada. Pero, por favor, piensen que esto está pasando en el mundo contemporáneo de hace nada más que 2 años. Y han pasado cosas peores y en el siglo XX. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, en Egipto, una ley finalmente prohibió la terrible práctica de la mutilación genital femenina. Pero, llamativamente, un tribunal declaró inconstitucional la ley que prohibía, con el argumento de que la disminución del placer sexual le da a la mujer más posibilidades de casarse en una sociedad en la que muchas mujeres no tienen otra alternativa económica que no sea el matrimonio. O sea, un tribunal declara la inconstitucionalidad de una ley que prohíbe una práctica terrible como es la mutilación genital femenina. Siendo que en Estados Unidos, ya en el año 1996, que tampoco es el medioevo, el Congreso había sancionado una ley que prohíbe la mutilación genital femenina y para eso le impuso, para darle eficacia, requerir información al Banco Mundial y a otras instituciones que habían dado billones de dólares a países africanos donde todavía existe esta práctica, de modo que no le iban a prestar más dinero si ese dinero que le estaban dando no se destinaba precisamente a programas de educación para prevenirlo. Pero fíjense ustedes, algunos médicos, estoy hablando de médicos, objetaron esta ley sobre la base de que en realidad la mutilación genital femenina, que ha sido declarada hasta tortura por algunos organismos internacionales, era una cuestión privada que debe ser decidida por el médico y por la familia. Y si miramos este año, hace pocos días, nada más ni nada menos que en un país donde hay ciencia que está evolucionada, como es la India, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la India fue justamente criticado porque en un proceso penal que había contra un funcionario público porque había violado a un estudiante menor de edad, el presidente, muy suelto de cuerpo, porque esto no lo dijo encerrado ni nada, lo supo todo el mundo, le dice directamente al imputado que para poder ayudarlo, para que el tribunal lo pueda ayudar, se tiene que casar con esta estudiante a la que él había violado. Y si no, perderá su empleo e irá a la cárcel. Entonces uno dice, pero caramba, esto está pasando en el mundo hoy. Y si miro el otro extremo del péndulo y miro, por ejemplo, el Superior Tribunal de Jujuy en nuestro país, ya en el año 2019, fechas similares a la que estoy presentando con estas otras sentencias, dijo el Superior Tribunal de Jujuy que si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres. Porque para el Superior Tribunal de Jujuy, lo que da origen al conflicto es en realidad no verificar esa perspectiva de género. Y sigue diciendo el tribunal que la desigualdad de la mujer y del hombre construida a partir de patrones socioculturales da lugar a violencia estructural. Y por eso este concepto de género es importantísimo para instruir un proceso judicial, para valorar la prueba y en definitiva para decidir un caso. Ya que, dice el tribunal, si no se parte de entender el concepto de género, no se puede comprender las leyes que garantizan los derechos de las mujeres por el hecho de ser mujer. Bueno, entonces si tenemos este péndulo que va de aquí para allá, ¿qué queremos decir? ¿De qué estamos hablando cuando decimos perspectiva de género? La palabra género
no es una palabra que hayamos utilizado siempre, ¿sí? Es una palabra, podríamos decir, bastante nueva. Comenzó a ser utilizada allá por los 80 en diversas conferencias internacionales cuando se hablaba de los derechos de la mujer. Y oficialmente, podríamos decir, en un documento oficial, aparece en el año 2004 en un documento del Comité de la CEDAW, que como ustedes saben es la sigla de la Convención Internacional de los Derechos de las Mujeres, diciendo que género se refiere esta palabra a los significados sociales. O sea, esto viene del mundo de los hechos, digamos, qué es lo que pasa en la sociedad, qué es lo que ocurre en la sociedad. Entonces, es un concepto que proviene de allí, porque es el significado social, que se le asigna a diferencias biológicas entre los sexos. Por eso dice la CEDAW, el género es una construcción ideológica y cultural que se reproduce en el ámbito de las prácticas, pero no solamente que se reproduce, sino que al mismo tiempo influye en los resultados de tales prácticas. Y un poquito después, entonces, ya concreto más, diciendo que son los rasgos culturales que permiten a una persona identificarla como masculina o femenina, ¿conforme a qué? Conforme los patrones considerados propios en cada género, y acá algo importante, por una determinada sociedad, y por eso nosotros comenzamos con algunas noticias que nos venían de sociedades que parecen muy lejanas a nosotros. Entonces son esos rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina, y en el mundo actual no solamente masculino o femenino, sino salir de este binarismo para entender a otras personas que incluso no se sienten ni masculinas ni femeninas, pero cuando empieza el concepto es sobre esta base del binarismo que hoy también vamos abandonando, pero insisto, es lo que se entiende en una determinada sociedad y en un momento histórico determinado. Porque vimos otras sociedades y si miramos nosotros hacia atrás, vemos también que a través de los diferentes momentos históricos hemos ido pensando cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, miremos los diarios. Una noticia. Mujer y albañil. Como que los albañiles son hombres, no son mujeres. Y fíjense el título. Dejó su zona de confort en la cocina y se volvió contratista. O sea, la zona de confort de la mujer, donde la mujer se siente tranquila, ¿sí? Es la cocina, y esta dejó esa zona de confort para ser contratista. Y la historia cuenta que nació acá, que vivió allá, que se gana la vida como contratista. ¿Como contratista de qué? Porque arregla baños, revoca paredes, destapa caños llenos de mugre, y como parte del oficio que eligió, pelea contra los hombres que creen saber mejor que ella cómo hacer el trabajo que disfruta. O sea, estamos partiendo nosotros de que las mujeres en general no estamos esperando que la mujer sea albañil. Y estas mujeres que estamos viendo aquí, ¿quiénes son estas mujeres? Bueno, miren la noticia. 10 rosarinas son las primeras mujeres graduadas como gomeras profesionales en la Argentina. La verdad que hay que graduarse de gomera. Dice, la joven es policía de la provincia de Santa Fe, se inscribió en la carrera de gomero en alienación y balanceo. O sea, hay una escuela de gomeros, ¿sí?, para saber hacer esta tarea, y publicamos que van mujeres, porque efectivamente no estamos esperando que las mujeres hagan esas tareas. O esta otra de hace pocos días en el diario, Mujeres de Acero, convocan a mujeres para trabajar de soldadoras. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, junto con la municipalidad tal y cual, capacitarán a las mujeres que quieran ser soldadoras de taller. ¿Y por qué todas estas cosas son noticias en los diarios? Bueno, son noticias en los diarios porque no se espera que las mujeres cumplan esos roles. Y ahí empezamos a entrar y a acercarnos a un concepto básico
para entender lo que son las sentencias de género, que es el tema de los estereotipos. ¿Y qué es esto de los estereotipos? Cuando yo hablo de estereotipo, es como que estoy pensando en qué es propio de la mujer y qué es propio del hombre. Pero no solamente eso, qué es propio de la mujer y qué es propio del hombre, sino que ese estereotipo me va a llevar a consecuencias negativas. Esto lo ha explicado muy bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este famosísimo caso, un verdadero leading case, González y otras, Campo Algodonero contra México del año 2009. Este es uno de las tantas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trata el problema de las mujeres muertas y desaparecidas en la ciudad de Juárez, en México. Problema que México todavía, no obstante los años que han pasado, todavía no logra solucionar. Entonces, ¿qué dijo ahí la Corte Interamericana? ¿Cómo definió lo que es esto de los estereotipos? Entonces la Corte dijo que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son, y acá viene el problema, que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Y este deberían es el que nos lleva a la gran discriminación, porque si no lo estás cumpliendo, ahí es donde viene la reacción de la sociedad, precisamente porque no estás cumpliendo ese papel que debería ser ejecutado por vos y que no lo estás cumpliendo. Vos debías ir a buscar el chico al colegio. Vos debías. ¡Qué mala madre que es esta que, porque debería haber hecho eso y no lo ha hecho! Entonces, dice la Corte, en el caso, acuérdense que está hablando de este terrible problema de las mujeres desaparecidas y muertas en este estado mexicano, dice, en el caso es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, que se reflejan, y acá viene otro tema muy importante para la perspectiva de género, que es el lenguaje. Dice la Corte Interamericana que yo puedo detectar esos estereotipos a través del razonamiento y el lenguaje de las autoridades de la policía judicial. O sea, son las autoridades que llevan adelante estas investigaciones las que, a través incluso del propio lenguaje, me están demostrando estos estereotipos que no perdonan al que no responde a esos estereotipos. Por eso dice la Corte que la creación y el uso de los estereotipos se convierte en una de las causas, pero también en consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Entonces, ¿qué consecuencias jurídicas de tipo discriminador generan estos estereotipos? Bueno, mira, miremos esta sentencia del año 2002, hace poco, muy poco, 2002, de un prestigioso, pero muy prestigioso Tribunal de Córdoba, configurado en esa época por personas que saben muchísimo de responsabilidad civil. Este era un caso de una acción contra el Estado, ¿sí? que han deducido por daños que hoy son muchísimas las sentencias que tenemos, ¿sí? El hombre policía mata o hiere con el arma de la policía a la mujer. Pero fíjense en el año 2002 lo que dice este prestigioso tribunal. ¿Sí? Que la mujer había quedado con severas secuelas físicas por el disparo, etcétera, etcétera, pero la íbamos a reparar solo en el 60% de los daños, porque el 40% cabe atribuirlo a culpa concurrente de la víctima. Uno de los integrantes del tribunal no se anima a decir culpa concurrente y dice con causalidad. Uno lo atribuye a la culpa, otro a la causa, pero en definitiva, miren por qué. Que le vamos a atribuir el 40% a la propia víctima, sea de culpa, sea de causalidad, porque ella conocía el perfil peligroso de su marido y por lo
tanto asumió el riesgo, primero de convivir y luego de contraer matrimonio. Esta sentencia, hoy, bueno, estaría en todos los diarios como una cosa terrible. ¿Cómo vamos a decir que esta mujer no tiene derecho a la indemnización total, sino solo al 60% y le vamos a cargar a ella con el 40%? Porque como conocías el perfil peligroso del marido y te casaste con él, asumiste el riesgo de que algún día te iba a matar. Pero, bueno, esto tendríamos que decir, esto no es tener visión de género, ya vamos a ver por qué. Pero es una sentencia, no es de Bangladesh, es una sentencia argentina y del año 2002. Hoy, por supuesto, ningún juez va a decir esto, pero en el año 2002 se sostenía sin ningún problema. Y en el año 1998, el proyecto de Código Civil y Comercial del año 98, que nosotros hemos seguido en muchísimos aspectos patrimoniales, pero prácticamente en nada del derecho de las personas y el derecho de las familias, porque efectivamente nos pareció que desde el año 98 hasta ahora era un mundo el que había pasado, y dentro de ese mundo, fíjense ustedes, este artículo 1589, inciso D, para en materia de responsabilidad, dice, el daño está justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Quiere decir que no es antijurídico. O sea, que me va a faltar el primer presupuesto de la responsabilidad. ¿Cuándo está justificado? Si en el ámbito de las relaciones de familia, la admisión de una acción reparatoria puede poner en peligro los intereses generales respecto de la persistencia y la estabilidad de la institución familiar, de la solidaridad entre sus miembros y, en su caso, de la piedad filial. O sea, ese desprecio a quien ha sufrido un daño, y lo considero justificado por el hecho de que estoy dentro de la familia y los intereses generales de la familia, de la estabilidad, de la persistencia, deben estar por encima de ese daño terrible que puede estar sufriendo un sujeto que hoy llamaríamos mujer, niño, persona adulta mayor, etcétera, etcétera. Esto estaba en el proyecto del 98. Esto tampoco lo hemos inventado. Esto, entonces, ¿qué quiere decir? Vuelvo otra vez con el tema de que visión de género está dependiendo de determinadas sociedades en determinados momentos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se habla cuando se dice que la sentencia tiene que tener visión de género? ¿Qué quería decir el Superior Tribunal de Jujuy cuando nos dijo eso? Bueno, como no siempre es fácil saber, los mexicanos, que como dijimos al comienzo, habían sido tantas veces condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2013, después de mucho analizar, redactaron un protocolo para juzgar con perspectiva de género. O sea, dijeron, señores, hay que seguir esta metodología para juzgar con criterio de género. Y después de 7 años, de ver cuál ha sido el resultado de las sentencias, ese protocolo se actualizó en el año 2020. Entonces, en el 2013 prepararon ese protocolo, declararon abiertamente, mire, lo estamos haciendo por todas las veces que nos ha condenado la Corte Interamericana, y lo que pretendemos es mostrar cuál es el método con el que tenemos que juzgar. Por lo tanto, fue un primer ejercicio que preparó una corte importante como es la de México sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia, especialmente para cuando hay mujeres y especialmente cuando esas mujeres son niñas o adolescentes. Entonces, este documento, que no lo vamos a explicar todo esta tarde, pero que ustedes lo pueden bajar sin ningún inconveniente, lo googlean sin ningún inconveniente, le ponen protocolo, Suprema Corte de Justicia de México, cómo juzgar con perspectiva de género, y ahí lo van a bajar. Lo que me interesa señalar de ese protocolo es que apunta
a dos nociones que son fundamentales, que es el poder en las relaciones humanas, y dentro de ese poder en las relaciones humanas desarrolla este famoso sistema patriarcal. Y junto con eso se detiene también en esta noción del techo de cristal, que implica, como dice la CEPAL también en un documento que data anterior a este, porque ya data del 2010, que dice que este término, techo de cristal, hace referencia a los obstáculos que impiden que las mujeres alcancen puestos de alto nivel. Alcanzan siempre abajo, ¿sí? Pero el más alto nivel, o hay una sola, o bueno, no quiero decir ni quiero señalar a nadie, pero es fácil darse cuenta que en la mayoría de los ámbitos somos muchísimas las mujeres, pero no cuando se llega hacia arriba. Por eso se llama el techo de cristal. Y el paralelo, ¿no es cierto?, o la consecuencia de ese techo de cristal es que existe un piso o suelo pegajoso que se relaciona con las dificultades que las mujeres tienen que sortear al iniciar también esa carrera laboral. Es como que se encuentran adheridas a ocupar sistemáticamente los puestos más inferiores. ¡Qué buena secretaria que sos divina, sos una secretaria espectacular! Ahora, tenés que tomar decisiones, sos gerente de una empresa o lo que fuera, ahí tenemos ese problema. Entonces, ¿cuál es la metodología a seguir para atender a esta perspectiva de género? ¿Qué nos enseña la Corte de México, que coincide con la mayoría de otros documentos que se han hecho en el mundo? Entonces, cuando yo tengo un expediente, tengo que identificar precisamente si me encuentro con esas situaciones de poder de las que hablamos al comienzo. ¿Tengo una situación de poder o no tengo una situación de poder? ¿Sí? Este matrimonio que se ha divorciado de común acuerdo y ella es una profesional, él también, nunca hubo violencia, simplemente no se entendieron. Bueno, ahí yo no tengo por qué juzgar con perspectiva de género, porque tengo que empezar por detectar si hay una situación de poder. Pero a lo mejor no hay una situación de poder, pero sí me encuentro en contextos de desigualdad estructural. Contextos de desigualdad estructural. Esto de, en algunos sectores todavía de la población, que no son todos, porque volvemos a insistir en este concepto que visión de género está referido a momentos determinados, a lugares determinados, etc. No son conceptos abstractos. Entonces, si allí yo me encuentro con contextos que son de desigualdad porque son estructural, que era lo que le pasaba a la Corte Interamericana cuando juzgó todos estos asesinatos en México, ¿sí? Era una desigualdad estructural, eran centenares de mujeres que me aparecían muertas, era un contexto. Entonces, en ese contexto no lo puedo juzgar igual a que si tengo un caso donde eso se produjo. Entonces, en esos contextos de desigualdades o contextos de violencia que se producen por cuestiones de género y que evidencien que un desequilibrio entre las partes de la controversia. Entonces, ¿a qué atiendo? Vuelvo otra vez a estas nociones porque es muy importante cuando nosotros redactamos y cuando juzgamos, ¿no? Cuando analizamos la sentencia. Tengo que encontrarme con, sea una situación de poder específica o que el contexto sea de desigualdad estructural. O, ¿no es cierto?, no solamente son todos casos de violencia, puede no haber violencia, pero encontrarme con esa situación de poder que me genera desigualdad, que la tengo porque hay cuestiones de género que están evidenciando esta noción de desequilibrio que es también muy importante. Entonces, el juez, cuando se enfrenta a esta situación, lo primero que se pregunta, dice, la persona presenta características que les ponen a una situación agravada de discriminación por tratarse un caso de interseccionalidad o transversalidad. Este otro concepto. ¿Qué quiere decir esto de la transversalidad, de la interseccionalidad?
Lo que quiere decir es que yo me puedo estar encontrando en situaciones de vulnerabilidad, de desequilibrio, por diferentes razones. Por ejemplo, la Corte Interamericana, en este caso contra Ecuador, hablando del caso de una niña que se llamaba Thalía, dice: en el caso confluyeron de forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad, múltiples factores de riesgo de discriminación. ¿Por qué? Porque era niña, porque era mujer, porque se encontraba en situación de pobreza y encima de todo había sido contaminada por HIV. Entonces, dice la Corte, la discriminación que vivió esta niña no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó en la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. Entonces, ¿qué le pasó a Thalía con todos estos factores que están interrelacionándose? Bueno, tuvo dificultades en la educación, ¿sí? La pobreza ahí se impactó en la atención en la salud, pero no solamente en la salud. Eso significó que esa situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo, llegar a tener una vivienda digna, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todos estos factores, hay mayor obligación del Estado, y cuando digo Estado no digo solo Poder Ejecutivo, digo jueces, digo todo, de dar mayor apoyo a esta persona para que pueda llevar adelante su proyecto de vida. Después que he identificado, si me encuentro con esa situación, dijimos, de desequilibrio, etcétera, etcétera, tengo que identificar cuáles son esas asimetrías, ¿sí? No es cuestión de decir, hay un desequilibrio y ya está. No, tengo que identificar cuáles son esas asimetrías. ¿Y cómo las identifico? Dentro del contexto, la época, el lugar donde se están desarrollando, los hechos, ¿sí? Y cuando digo los hechos, me estoy refiriendo tanto a la situación objetiva como a la subjetiva que ha vivido determinada persona, y tengo que analizar la prueba. Esto es muy importante. Tengo que analizar la prueba en función también de tener en cuenta esos desequilibrios. Es muy importante porque fíjense ustedes, la Corte Interamericana, en un caso contra Venezuela, lo dejó aclarado. No es cuestión de que cada vez que yo tengo una mujer en un juicio, el juicio lo ganó la mujer. No es eso, tener visión de género. Tengo que estar haciendo todas estas argumentaciones previas que yo estamos mencionando y tratando de desarrollar. La Corte Interamericana dijo que el solo hecho de que una o varias mujeres hayan sido víctimas de hechos atentatorios de los derechos humanos no significa que tales conductas en sí mismas sean discriminatorias del perjuicio. No toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención Belén do Pará, etc. ¿De qué se trataba este caso contra Venezuela? Este era un caso en el que el gobierno había reprimido violentamente a un grupo de periodistas que estaban grabando y llevando adelante y haciendo el informe sobre lo que estaba pasando en ese momento en Venezuela. Y entonces esa represión violenta afectó tanto a hombres como mujeres. Habían periodistas mujeres y periodistas hombres, y todos salieron lesionados. Entonces, cuando le piden a la Corte que aplique la Convención Belén do Pará, la Corte dice: no, mire, acá hombres, mujeres, a todos, hay violación de los derechos humanos de todos, no específicamente de las mujeres, porque estas mujeres no fueron atacadas por ser mujeres. Entonces, para que haya discriminación contra la mujer, para que haya violencia contra la mujer, esa violencia debe ser dirigida contra ella, primero porque es mujer, o porque la afecta en forma desproporcionada. Entonces, tengo que mirar el contexto, dijimos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, fíjense ustedes, esta sentencia muy interesante de Córdoba, que viene del interior de Córdoba, de Jesús María, una sentencia del año pasado. Acá, ¿de qué se trataba este caso? Para ver ustedes que entiendan qué es lo que quiere decir esto del contexto. Esta era una mujer que inicia un juicio por reconocimiento de la filiación contra un señor,
un señor que en Jesús María gozaba de cierto prestigio. No sé si ustedes han tenido ocasión de ver por televisión alguna vez esas preciosas exhibiciones que se hacen en Jesús María de la doma de caballo, las jineteadas, todo esto que forma parte de la cultura popular de esta preciosa zona de Córdoba. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? El demandado era un competidor en estas jineteadas, ¿eh? Un hombre visto así como gran hombre que se dedica a domar caballos, etc. Entonces, cuando se defiende, este señor utiliza también un lenguaje, y ahora volvemos al lenguaje que mencionábamos al comienzo, que cuando él recibe la demanda dice, mire, yo la verdad a esta persona ni la conozco, y la persona que dice ella que es su madre, habrá sido una de las tantas relaciones que yo he tenido, porque yo como jinete, y bueno, íbamos por toda la provincia de Córdoba, aquí, allá, alguna relación que teníamos por aquí. O sea, él, su propia contestación de demanda va indicando que forma parte de un contexto en el que él cree que está muy bien tener relaciones sexuales con cualquier persona, y eso nadie se lo discute, que puede tener relaciones sexuales con quien quiera, pero él cree que las puede tener sin consecuencias. Entonces, el juez le dice, tener relaciones ocasionales, como las que profiere en el alegato, y no responsabilizarse de las consecuencias, se encuentra incorporado en el demandado como una práctica normal y sin consecuencias. Al haber sido una práctica habitual en él, difícilmente se daría cuenta quién podía ser la madre de la reclamante. Obviamente, si para él esto es una cosa, es una práctica porque en el contexto es así, entonces de la propia contestación de la demanda y de los alegatos, el juez deduce que este señor tiene un concepto de las mujeres que puede hacer lo que quiera con ellas, sin ninguna consecuencia, ¿sí? Bien, entonces, cuando analizo la prueba, dijimos recién que el análisis de la prueba también implica esta visión de género, y supone la obligación a veces de ordenar de oficio pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género, en el caso que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas. Esto les voy a contar, me pasó a mí en la Corte de la provincia de Mendoza en el año 2001. También en una acción de reclamación de filiación. El demandado era un señor prestigioso, un profesional prestigioso de la provincia, ¿sí? Tenía su familia bien constituida, etcétera, etcétera, y la madre de la niña que reclamaba esa afiliación era una empleada del ámbito legislativo, porque este señor también, además de su profesión, era legislador de Mendoza. Ahí ya estamos viendo una situación, ¿no es cierto?, en la que un señor que ocupa un lugar de preeminencia, tiene una relación con una persona que está subordinada, que era secretaria de una de las tantas comisiones, etc. ¿Y cómo se advirtió esa situación de desigualdad patética? Cuando el señor se defiende, dice, mire, esta niña ya ha sido reconocida por un señor que vive en el Paraguay y nos trae una partida, perdón, nos trae una partida de nacimiento y una partida de reconocimiento, como que esa niña, que yo tenía una partida expedida en Mendoza que decía que había nacido en Mendoza, el mismo día había nacido en Asunción y había sido reconocida en Asunción por un señor. Entonces, ante esa prueba, nosotros le dijimos, mire, vamos a rendir prueba para verificar
si esa partida, ¿cómo debo yo valorarla a esa partida? Porque es cierto que por las normas del Mercosur, esas partidas son instrumentos públicos, etcétera, pero es que están en contradicción con una partida que también es un instrumento público, que es de Mendoza, de acá a 3 cuadras de la sede del tribunal, del registro civil, aquí que lo tengo. Entonces me encuentro con una partida que dice que la niña nació en Mendoza y con otra partida que me dice que esa niña nació el mismo día en Asunción del Paraguay. Tengo que resolver ese problema. Entonces, mandamos a rendir prueba en el Paraguay para verificar de dónde venía y si era o no verdadero el contenido de esa documentación aparente que venía del Paraguay. Entonces, el demandado, por supuesto, furioso contra la Corte, que en la Corte disponía rendir de esta prueba y sosteniendo que generábamos una situación de desigualdad. Entonces yo lo que le dije es, mire señor, si usted ha tenido la posibilidad de traerme esa prueba del Paraguay, entonces tiene que también darme la posibilidad al tribunal de computar y le voy a dar la posibilidad de que usted controle rendir esa prueba en el Paraguay. No hay ningún problema. Dígame quién es el abogado que va a controlar cómo se está rindiendo esta prueba en el Paraguay. Por supuesto, nunca acompañaron ningún abogado que controlara y cuando esa prueba vino y fue incorporada al expediente, nos dijeron que la oficina, la delegación del registro civil del cual aparecía esa otra partida con el reconocimiento de un señor que estaba en el Paraguay, había sido cerrada por continuas falsificaciones. Ese es el contexto en el que me encontraba, y que el que aparecía como reconociente, ese DNI que aparecía como del reconociente, pertenecía a una mujer. Entonces, fíjense ustedes la gran cantidad de cuestiones que yo tengo acá, y era una típica cuestión, una perspectiva de género, porque yo tengo una mujer que se encuentra en una posición de inferioridad, a punto tal de tener una prueba que viene de otro país y que si nosotros confirmábamos esa sentencia que sostenía que como ya estaba reconocida en otro país, previo a esta acción de reconocimiento tenía que producirse el desplazamiento de la afiliación paraguaya, eso significaba directamente dejarla sin acceso a la justicia a esta pobre niña que venía a reclamar contra este padre. Bueno, quiero mostrarles entonces cómo la visión de género puede llevar al tribunal a buscar prueba para ver si esta situación tan extraña que se le presenta responde o no a la realidad. Verificado que fue esa situación de desigualdad, ese contexto, acompañado después y ratificado por una serie de información que vino desde el Paraguay. Entonces, si no los convence demasiado lo que acabo de decir respecto a poder rendir de oficio determinada prueba, estoy segura que los voy a convencer con la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo tenemos que analizar un testimonio con visión de género. Veamos este caso que les recomiendo leer, que para mí es uno de los casos más terribles de violencia de género, que es el caso Valentina Rosendo Cantú contra México, que ustedes lo van a ver en muchos libros como el caso Rosendo Cantú. Entonces, uno dice Rosendo Cantú es un hombre. No, es Valentina, es Valentina. ¿Y quién era Valentina? Valentina era una joven, una mujer joven, en el momento de los hechos incluso era menor de edad y era indígena. Y a ella la violan un grupo de hombres que pertenecen a la Armada en un lugar muy aislado, ¿sí? En el medio de las montañas, etc. Y cuando ella va la primera vez al hospital, no dice que ha sido violada. Le tiene terror a eso. Para colmo de males, ella no habla el castellano, ¿sí? Entonces, frente a todos hechos
que quiero valorar la prueba testimonial de Valentina, ¿qué dice la Corte? Dice, la Corte no encuentra elementos que afecten la credibilidad de sus declaraciones. ¿Por qué? Y acá empiezo en la transversalidad, esa de la que hablábamos al comienzo. Es una mujer indígena, la primera vulnerabilidad que me encontré. En el momento de los hechos era menor de edad, segunda vulnerabilidad. Vivía en una zona montañosa aislada, tercera vulnerabilidad. Tuvo que caminar varias horas para recibir asistencia médica por las agresiones físicas sufridas y para después denunciar la violación sexual. Quinta vulnerabilidad. Las diversas autoridades hablaban un idioma que ella no dominaba. Sexta, la denuncia tendría repercusiones negativas en su propio medio social y cultural, porque es la propia comunidad de ella la que la va a rechazar, porque la violaron terceros. Ella denunció, perseveró en su reclamo, sabiendo que en la zona continuaban esos mismos militares, algunos de los cuales ella estaba imputando penalmente, le estaba imputando la comisión de un delito grave. Por lo tanto, dice el tribunal, el hecho de que no indicara que había sido violada en las dos primeras consultas médicas debe ser contextualizado en las circunstancias propias del caso y de la víctima. Al momento de los hechos era una niña que fue sometida a un evento traumático en el que, además de ser agredida física y sexualmente, recibió por parte de los militares que la atacaron amenaza de muerte contra los miembros de su comunidad. Y fíjense ustedes, la violencia institucional que significa no creerle a esta mujer, que para colmo, cuando ella va declarando ante las autoridades judiciales, como no habla el castellano, es el propio marido el que va traduciendo. O sea, para esta mujer en esa situación terrible de vulnerabilidad, ella habla en una lengua y es el marido el que tiene que traducir esas palabras. Y entonces acá ya entramos en una verdadera violencia institucional. Bien, entonces, ¿a dónde me conduce todo este razonamiento? A mirar el contexto, ver la situación de desequilibrio, buscar la prueba con el mismo criterio, etc. ¿A dónde me conduce este razonamiento? Hay muchas sentencias que hablan de visión de género, pero que a la hora de resolver la cuestión uno queda sorprendido. Por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte de El Salvador, en julio del 2015, se le planteó un tema que nosotros tenemos resuelto en el Código Civil y Comercial, que es el tema del apellido de familia. Se discutía el orden del apellido de los hijos. En El Salvador, como era antes también en el derecho argentino, primero iba el apellido del padre y después el de la madre, ¿sí? Entonces, no había posibilidad, como hoy tenemos en el derecho argentino, de que las partes elijan cuál es el apellido que quieren para sus hijos, cuál primero y cuál segundo. Entonces, ¿qué hace la Corte de El Salvador? Bueno, me habló de la CEDAW, de la Constitución del Salvador, toda la igualdad, vida y por haber. Entonces, después que me ha señalado toda esa igualdad, dice, mire, la verdad que lo que dice la demandante de que es violatorio del derecho a igualdad de la mujer que siempre vaya el nombre del marido primero, eso es una interpretación histórica de la norma. Todavía la retan a la que plantea la inconstitucionalidad de la norma porque dice que se ha ceñido a una interpretación histórica, que efectivamente esto viene del derecho romano, donde el hombre era el único proveedor y sostén del hogar, que esto no puede ser, que ya sabemos que hay muchas mujeres que son cabezas de familia, que papá, todo eso. Entonces dice, interpretar esta norma a la luz de sus orígenes, o sea, hacer una interpretación originalista, es inaceptable. Muy bien, es inaceptable. Porque, dice, en el contexto del ordenamiento jurídico actual, la legislación de El Salvador le da plena igualdad al hombre y a la mujer. Muy bien, entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es, para la Corte de El Salvador,
que la interpretación que le debemos dar a esta norma no tiene nada que ver con esas desigualdades históricas, sino que va primero el apellido del marido y después el de la mujer como una opción de identificación familiar, entre otras que puedo tener a su disposición la Asamblea Legislativa, para satisfacer las exigencias de certidumbre, uniformidad y simplificación registral. O sea, para hacerlo más simple, para que sea más ordenadito, para que el registro no tenga estos problemas de andar viendo cuál primero y cuál después. Entonces, esas razones de seguridad y de simplificación son las que justifican un texto. Entonces, a ver si me entienden, es como una toma de pelo, porque el tribunal me dice a mí, no me hago una interpretación histórica. Ya sabemos que históricamente esto es así porque la mujer era desigual, pero como hoy es igual, entonces, como hoy es igual, ¿qué? Tengo que cambiar la norma, si hoy la mujer es igual y si no se dan esos... No, como hoy es igual, la justificación que tiene la norma es simplemente razones de seguridad jurídica y de certidumbre. Entonces no se pone a buscar la Corte de El Salvador si hay otras maneras de dar certidumbre al nombre que no sea la desigualdad de la mujer. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, no es cuestión de que cuando yo hago una sentencia, digo, tengo visión de género y cito todas las normas habidas y por haber, que me marcan la igualdad, la no violencia, etcétera, etcétera. Si después el resultado al que llego, lo llego profundizando esa desigualdad y encima de todo buscando como fundamento la seguridad jurídica, sin ver si esa seguridad jurídica no podía ser alcanzada por otras vías, como creemos nosotros que es perfectamente el sistema que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo que tener visión de género? ¿Que siempre voy a resolver a favor de la mujer? No, eso no quiere decir, bueno, porque eso sería absurdo. Si fuese así, nos vamos todos los jueces, ponemos las computadoras, si hay un hombre y una mujer, gana la mujer siempre y a otra cosa. No se trata de eso. Hay algunas expresiones por parte de la doctrina que podrían ser debatidas. Por ejemplo, fíjense esta, el derecho procesal antidiscriminatorio exige morigerar el principio en razón del cual es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Una sociedad activamente igualitaria requiere que la mayor cantidad posible de actos discriminatorios sean castigados y está dispuesta por ello a aumentar el riesgo de que los tribunales dicten sentencias injustas frente a perjuicios no cometidos. No, yo esto, sinceramente, esta frase no la suscribo así. No la suscribo así porque me parece que nos lleva a mal puerto. Nos lleva al puerto de la reacción por parte de los que no entienden lo que es la visión de género y creen que es eso, que visión de género siempre favorece a la mujer el resultado del pleito. Les quiero mostrar, por ejemplo, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de septiembre del 2020, que muestra cómo tener visión de género no significa que el pleito siempre lo gana la mujer. ¿De qué se trataba este caso? Este caso acá se discutía quién tiene la carga de la prueba de que el despido es discriminatorio por razón del matrimonio. Nosotros sabemos que desde hace muchos años, en la ley de contrato de trabajo, la mujer que era despedida por razón del matrimonio tiene un plus indemnizatorio. Ya en la jurisprudencia argentina desde hace muchos años se inclinó por sostener que esto también rige para el hombre, cuando el hombre es despedido por razón del matrimonio. Pero continuó sosteniendo que mientras en la mujer, cuando la despiden por razón del matrimonio, se presume que es en razón del matrimonio, el hombre tendría que probar que es en razón del matrimonio. La Corte dijo, no señores, esto no es así. No le podemos dar al hombre una carga probatoria que la mujer no la tiene. Ya sabemos que en los procesos quién tiene la carga de probar es muy importante porque esto significa que puedo yo ganar o perder un juicio en razón de la carga probatoria. Entonces la Corte, ¿qué hizo? Fíjense, recurrió también al Código Civil y Comercial, al 402, cuando dice
que en materia de matrimonio hay igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio. Y entonces dijo la Corte que la única inteligencia posible que le cabe asignar a este famoso artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no es cierto?, es equipararlos, y que las previsiones vigentes en nuestro derecho interno en materia civil vedan el otorgamiento de trato diferencial al varón respecto de la mujer. La Procuración General, en un espléndido dictamen, también había sostenido eso, y además de este artículo que acabo de mencionar, dice, miren, el Código Civil y Comercial también tenemos otras normas, como son el 431, el 651, el 658, que hablan de la asistencia recíproca, que privilegian el cuidado compartido de los hijos, padres y mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo la Corte? Muy importante respecto de este tema. Dice, mire, el juez efectivamente se fue para atrás, esa interpretación histórica. Fue al 1974, cuando se incorporó esta norma, que tenía ese significado de acuerdo con lo que pasaba en la sociedad. ¿Y qué pasaba en la sociedad? Bueno, no tanto, pero casi como que seguía aquel dicho español de que el destino de la mujer era el matrimonio o el convento, ¿sí? Y entonces esa presunción de que si la mujer se casa y ya no va a trabajar tan bien como venía trabajando. Entonces le dice la Corte al juez, usted examinó la significación de las normas en juego en aquel contexto, pero tiene que hacerlo en el contexto actual, en el modelo sociocultural que hoy no asigna solo a la mujer, no le asigna a la mujer solo esa responsabilidad del criado de los hijos. Tiene que manejarse con estos criterios de interpretación evolutiva que la Corte viene sosteniendo. Y dice algo muy importante, la Corte, dice en particular, un patrón sociocultural que debe ser modificado es aquel que resulta de la división del trabajo doméstico no remunerado basado en el género. Y usted lo que está haciendo al decirle al hombre que tiene que probar es porque usted está partiendo de la base y está profundizando ese estereotipo del que hablábamos al comienzo, ese estereotipo de que el hombre no se ocupa. No se ocupa porque el hombre se ocupa de las cosas remuneradas. En cambio, las mujeres se ocupan del trabajo doméstico que no se remunera. Hoy sí, el Código Civil y Comercial le da un valor a ese trabajo doméstico. Bien, entonces, después de todo esto que yo les he dicho, voy a analizar muy brevemente para ver si se siguió esta metodología que yo he tratado de mostrar hoy acá en algunos, sí, hard cases, ¿sí? Que podemos tener. Hay muchísimos casos, ni que hablar los supuestos de la interrupción voluntaria del embarazo, que esperemos que terminen ya una vez por todas con la sanción de la ley, que terminemos de toda esta judicialización que tan mal le hace al tema. Cuando se juzga también el problema del centro de vida del niño y niña adolescente y las necesidades de la madre, aquí también aparece una visión de género, ¿sí? Está bien, este es el centro de vida del niño, está bien, pero y la mujer, de las necesidades que esta mujer tiene a los efectos de la competencia, ahí también vemos sentencias que responden o no responden a la visión de género, ni que hablar de las compensaciones económicas, a la disolución de la unión convivencial, para el tema de la selección del personal en la función tanto pública como privada, en los despidos, y tanto en el orden público como privado, en los juicios penales, cuando hay violación, abuso sexual, homicidio, cuando se juzga si la mujer ha ejercido no legítima defensa, en los casos de violencia familiar. En todos estos casos estamos viendo jueces que se ocupan de esta visión de género. Como es imposible referirse a todos estos casos, yo he buscado algunos casos referidos a la responsabilidad civil. Veamos un primer caso. Es un caso que viene de La Plata, cerquita de donde están todos ustedes, muy interesante, porque el tribunal parte de la base de que
hay violencia de género, ¿sí? Parte de la base que hay violencia de género. Pero miren el resultado al que llega el tribunal. Entonces, dice el tribunal, en una sentencia muy bien armada, dice, si mediante la sentencia se concluye que la condición de la mujer, de la víctima, si esa condición de mujer fue uno de los desencadenantes del hecho de violencia. Acuérdense lo que decía la Corte Interamericana, que es lo que tengo que mirar, que la violencia fue ejercida porque era mujer. Bueno, acá la Cámara dice, si hemos llegado a ese convencimiento de que fue la condición de mujer la que fue el elemento desencadenante, ¿y quién lo hizo? Era el tipo que había sido cuñado de ella, había muerto el compañero de ella, y es el cuñado, o sea, el hermano, ¿sí? El hermano de quien era el compañero de ella, el que viene, y la ataca a la mujer. Entonces, si ese ex cuñado, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, en el marco de problemas familiares y patrimoniales causa lesiones a la mujer, su análisis debe realizarse con perspectiva de género, siendo adecuado un abordaje sociocultural y educativo adicional a las reparaciones pecuniarias fijadas en ambas instancias. Porque, ¿qué fue lo que pasó acá? La actora se queja de que las indemnizaciones que le habían dado eran muy reducidas. ¿Y cuáles eran los agravios de la actora? Dice, tenían que aplicarme la 26.485, que es la ley de violencia contra la mujer, ¿no? Dice, resolviéndose con perspectiva de género. Es un caso de extrema violencia contra la mujer, en el que el cuñado le intercepta en la vía pública, pretendió quitarle la vida golpeándole con una baldosa, se fue huyendo después, etc. Y entonces todo el agravio es que la reparación debe comprender mucho más que el frío cálculo derivado de la aplicación de una fórmula matemática, porque no se trata de lesiones obtenidas por un simple accidente. O sea, la mujer dice, aplíqueme la visión de género, ¿para qué? Para aumentar el monto indemnizatorio. Para aumentar el monto indemnizatorio. Los jueces habían hecho los cálculos, ¿sí?, de acuerdo con el daño que ella ha sufrido. Y le sacan una sentencia, se analiza el Código Civil y Comercial, que parte de una fórmula matemática, pero no se termina en la fórmula matemática, etcétera, etcétera. Pero los agravios, insisto, los agravios es como si la mujer estuviera pidiendo daños punitivos, en realidad. ¿Ah? Porque dice, no me aplique el Código Civil para la liquidación del daño. Eso es lo que está diciendo la mujer en la expresión de agravio. Entonces, la Cámara, para confirmar esos montos, dice, mire, está bien, la mirada es central cuando vamos a abordar el recurso. No solamente por la ley que me está citando, la 26.485, sino por todo el plexo normativo. Convención Belén do Pará, CEDAW, Constitución Nacional, Ley Provincial de la Violencia, etcétera, etcétera. Todo eso. Además de esta visión o perspectiva de género. Y, muy importante, porque el tribunal dice que se aplica no solamente en los procesos de familia, sino que también se aplica a un proceso de responsabilidad civil. Y dice que no solo el magistrado no solamente tiene la facultad de velar por los derechos de las mujeres, sino que tiene la obligación legal y un deber ontológico inexcusable. Esta obligación excede, insisto, el tribunal dice que excede la visión de género, no es solamente para el derecho penal o el derecho de familia, como fueron todas ese listado del que yo me pasé rápidamente, y que resulta de plena aplicación a todo proceso. Pero no debe traducirse en una mejora de las sumas de dinero otorgadas de modo automático. O sea, no porque tengo un caso que tengo que mirar con visión de género, la prueba, etcétera, esto significa que aumento los montos para reparar daños que no han existido. Yo el daño, puedo liquidar el daño moral, puedo verificar hasta dónde ha llegado ese ataque a las afecciones legítimas, etcétera, pero no puedo estar diciendo que hay un daño que no existió,
o que le voy a liquidar un daño de una manera diferente, el daño material especialmente, no lo puedo estar haciendo. Y el juez dice que no se puede hacer eso, porque esto sería llevar la cuestión a un reduccionismo contrario a las reglas que consagran la protección integral. Que por el contrario, lo que tiene que hacer es aplicar métodos, sanciones, reparaciones a distintas entidades para que el abordaje resulte excesivo. Entonces, desarrolla qué es lo que es el género, toda la normativa, etcétera, etcétera, para terminar en qué. En que a este señor, que lo hemos condenado a pagar todos esos daños conforme resultan de las liquidaciones que normalmente hacemos en los juicios para los daños materiales, lo que tengo que hacer como resultado de esta visión de género, además de estas reparaciones pecuniarias, es que este señor realice un abordaje socioeducativo para que empiece a desaprender esas pautas culturales que tenía, igual que el jinete de allá de Jesús María, para que las desaprenda. Y hay un programa que se llama así, Desaprender, de un hospital en la zona, y que por lo tanto lo que tiene que hacer es ese programa al que lo estoy mandando. Pero como es una sentencia que se ha dictado en medio de la pandemia, dice que debe cumplirse una vez finalizado el aislamiento social preventivo obligatorio. He tenido conocimiento que esta sentencia, que está firme, como ya no existe ese programa y ahora hay otro, le estarían haciendo seguimiento de la sentencia, porque ojo, esta sentencia hay que hacerle seguimiento, porque si no le hago seguimiento no sirven para nada. Y que habrían mandado a otro tipo de programa. O sea, vean ustedes cómo decir visión de género no significa decir reparo daños inexistentes, sino que acá lo que ha hecho el tribunal es atacar las causas, ¿sí? Y trata de que esta persona no vuelva a cometer esos actos de violencia, lo manda a que aprenda, en realidad que desaprenda sus propias pautas culturales para aprender estas nuevas. Veamos este otro caso también de responsabilidad civil. Este es un caso de La Pampa. El que inicia acá el juicio es un hombre contra una mujer que lo ha denunciado penalmente por amenazas. La mujer lo denuncia por amenazas al hombre, el hombre es sobreseído en el juicio penal, no están, los jueces penales consideran que no ha sido probada esta amenaza, entonces con esa, en realidad, absolución, porque termina siendo sobreseído, pero diciendo que como hecho no ha existido el delito. Entonces el hombre le inicia un juicio por daños y perjuicios a la mujer por esta especie de acusación calumniosa que le ha iniciado ella. Entonces, en primera instancia, rechazan la demanda iniciada por el señor contra la señora. Está clara, la situación. Y la Cámara de Apelaciones confirma ese rechazo. ¿Con qué argumento? En primer lugar, utiliza los principios generales de responsabilidad en materia de acusación calumniosa que exigen un factor de atribución específico. Y se toma la Cámara de que en realidad este señor, cuando apeló ese rechazo en la acción de daño y perjuicio, no atacó un argumento que era fundamental de la sentencia de primera instancia. ¿Cuál era ese argumento fundamental? Que la connotación asimétrica y de violencia contra la mujer perpetrada a través de las manifestaciones con una carga intencional, etcétera, etcétera, sirvieron, sí, en sede penal para absolverlo a este señor, pero que en el fuero civil las diferencias de género y de edad y que se diese en un ámbito de vulnerabilidad fáctica llevaban a valorar de otra manera la actitud de esta mujer cuando fue a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque estos eran hechos que se realizaron dentro del ámbito del trabajo. Entonces, esta mujer era una dependiente, era muchísimo menor, era mujer, era menor de edad,
está en el ámbito en el que el hombre tiene relación de poder, entonces el tribunal de primera instancia y la Cámara, para rechazar esa demanda iniciada por el hombre contra la mujer, le hacen valer todo este contexto de vulnerabilidades que hemos explicado antes, ¿sí? Bien, acá también tenemos una sentencia que, como vemos, rechaza una acción interpuesta por un hombre contra una mujer, valorando los elementos de la responsabilidad civil a la luz de esa visión de género que hemos intentado explicar al comienzo. Un caso muy diferente, en mi opinión, es el resuelto en sentido contrario al que venimos hablando por la Cámara Nacional Civil Salada en el año 2018. Acá, ¿qué pasó? Acá parece ser que era una pareja, ¿no es cierto? Y el hombre decide terminar con esta relación y la mujer está probado, ¿sí? Por las cámaras del garaje, etcétera, etcétera, que la mujer le roba una bicicleta de carrera que tiene él y le raya el vehículo. Entonces, el señor le inicia un juicio a ella por esos daños. El juez de primera instancia dice, no, acá hay que tener visión de género, esta mujer, papá, papá, y entonces rechaza la demanda que ha iniciado el señor. La Cámara revoca y dice, mire, acá de lo que se trata de ver es si hay un daño y si esos daños están justificados. Y la prueba que tengo es tan terminante y tengo todos los WhatsApp que ella le mandaba a él y etcétera, etcétera, que esa situación de vulnerabilidad a la que me está hablando no responde a la prueba. Bueno, yo no he tenido el expediente en la mano, no sé si la sala D resolvió bien o mal, pero me parecen hechos completamente diferentes a los que vimos respecto de los primeros casos. Entonces, he traído estos casos de responsabilidad civil para mostrar cómo la visión de género no está solamente en el ámbito del derecho penal y del derecho de familia, que es donde la aplicamos con mayor asiduidad. Bueno, ¿qué conclusiones provisionales siempre podemos sacar de estos temas? Porque son todos provisionales. Siempre me gusta citar una frase de Abraham Lincoln cuando decía que los dogmas de un pasado tranquilo son inadecuados para el tormentoso presente. La ocasión está llena de dificultades y hemos de estar a la altura de la ocasión. Como nuestro caso es nuevo, hemos de pensar de nuevo y actuar de nuevo. Y para eso, decía Abraham Lincoln, no lo digo yo, tenemos que liberarnos a nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que debemos liberarnos de esos preconceptos. Y parece que tenía razón Susan Sontag cuando decía que la condición femenina, el acceso de la mujer a la dignidad, al trabajo, a la ley, a la plena personalidad, será el tema central del siglo XXI. ¿Es el central? Yo he mostrado algunos casos, he intentado hacerles ver qué significa visión de género, que no es cualquier cosa, y evidentemente la lucha continúa. Y los jueces tenemos que ser instrumentos del cambio, pero es para un cambio que significa ampliación de derechos, y no para mantener un statu quo que los restringe. Así que, bueno, espero haber dado respuesta al título que le pusieron ustedes a mi conferencia y no haberlos aburrido. Muchísimas gracias, Aida. Y yo empecé diciendo que, bueno, que este era un tema recurrente, pero evidentemente por más recurrente que sea, cuando habla Aida Kemmermacher, vemos que siempre, siempre tenemos muchísimo por aprender. Muchísimas gracias, hemos tenido una muy buena audiencia y además esto ya queda en el canal de YouTube de la Suprema Corte para que lo sigamos viendo y aprendiendo. Muy agradecidos todos. Bueno, que tengan muy buenas tardes.